Y cambiamos de tema, sigue generando polémica el título de abogado del parlamentario Hernán Rivas. Esta mañana la senadora Katia González, en compañía de su colega diputado, en este caso Raúl Benítez, concurrieron hasta la sede del Ministerio de Educación y Ciencias. Esperaron varios minutos para ser atendidos allí en mesa de entrada, donde presentaron formalmente una nota solicitando una vez más al Ministerio de Educación que revise la validez de la certificación otorgada en su momento al título para Hernán Rivas. Un dato, por ejemplo, resaltante tiene que ver con esa circular que precisamente mostraba como documento la senadora Katia González, donde en plena pandemia salió una circular entonces del Ministerio de Educación, estableciéndose, por ejemplo, que las gestiones administrativas se tenían que retomar a partir del 28 de junio del 2020. Sin embargo, Rivas, el 9 de junio de ese año, obtuvo la certificación de su título. Y esta es la nota que presentaba el entonces director de Transparencia y Anticorrupción también respecto al mismo documento. Presentaba José Fernando Casañas Levy a sus superiores del Ministerio de Educación, a cargo entonces de Eduardo Peta San Martín. ¿Qué es lo que solicitaba por entonces Casañas Levy? Abrogar, dice la resolución. Abrogar en este caso equivale a dejar sin efecto, a anular la resolución emitida en su momento, en virtud del cual se autorizaba el registro de título de abogado emitido por la Universidad Sudamericana al señor Hernán David Rivas Román. ¿Qué pasó de este dictamen? Y parece que se encajonó en alguna dependencia del MEC. Lo cierto es que Casañas Levy después salía del Ministerio de Educación y Ciencias, pero quedó ese informe como documento, y este aspecto también resaltaba hoy la senadora Katia González y su colega diputado. Precisamente compartimos declaraciones de la senadora respecto a estas inconsistencias que siguen saltando. Nosotros hoy venimos a presentar una resolución que es la circular 5/20, que establecía que recién, desde el 28 de junio del 2020, estaba habilitada la mesa de entrada. El 9 de junio se registra en 24 horas su título. Tienen que explicarnos cómo en la fase 2 de la cuarentena sanitaria, donde todavía existían restricciones incluso de movilidad de los ciudadanos, donde tenía que circular la famosa chapa par o impar, donde las instituciones públicas eran las que menos trabajaban, si esto fue realmente un privilegio o quienes más obtuvieron su título cuando el Ministerio de Educación y Ciencias estaba cerrado. ¿De qué regularidad puede hablar el Ministerio de Educación y Ciencias? Cuando tenemos inconsistencias sumamente graves, ¿qué es lo que venimos a presentar hoy con Raúl? La contradicción de dos dictámenes, de la asesoría jurídica y de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción. La asesoría jurídica solicita la abrogación, la derogación de la resolución a través de la cual se otorga el título el 9 de junio del 2020 a Hernán Rivas. ¿Y qué es lo que solicita, lo que dice la asesoría jurídica? Que los trámites relativamente están bien. ¿Qué es lo que no puede explicar el MEC? Cómo se expide un certificado en contravención de resoluciones ministeriales que establecen que cuando uno cursa en determinada filial, eso tiene que figurar en el certificado de estudios. Y por su parte, Raúl Benítez, diputado, hacía mención a que los informes que remitió sobre este caso el Ministerio de Educación y Ciencias al Parlamento, en este caso, fueron absolutamente insuficientes. En el 2020, en plena pandemia, cuando estábamos entre fase y fase, se da este registro. En ese tiempo, el 9 de junio del 2020, cuando se da el registro del título, solamente habían trámites que eran de suma urgencia, ¿verdad? Evidentemente, la pregunta que hay que hacerse hoy es si es que para Hernán Rivas, así como otros ciudadanos también pudieron acceder a esta ventaja de tener registrado el título ese 9 de junio del 2020, cuando muchos ni siquiera podían salir de sus casas. ¿Qué funcionarios estaban acá para recibir el título? ¿Hubo mesa de entrada realmente del título acá? ¿Verdad? ¿Dónde está ese registro de mesa de entrada? Y hubo un montón de documentaciones que venimos a presentar hoy acá al Ministerio de Educación y Ciencias. Bueno, en medio de estas declaraciones a la prensa aparecía también precisamente en esa dependencia del Ministerio de Educación el viceministro, en este caso del Ministerio de Educación, Federico Mora. Se dio un careo entre los parlamentarios y la autoridad del ministerio.
esta universidad y la carrera está en el marco de la ley del Consejo de Universidades, que no es la del CONES, es la pre-CONES, ¿sí? Por ende, o por eso es que no hay habilitación y no tiene registro de habilitación. Entiendo que también la carrera, cuando se da la ley del CONES en el 2013, la universidad da de baja a la carrera. Entonces tampoco por eso hay registro de la acreditación. Entonces, viene de una legislación anterior con un marco a lo mejor más débil o menos sofisticado en controles. Sí, como todas las carreras y todas las universidades. ¿Por qué la documentación respecto a lo de Hernán Rivas no se remitió a los pedidos de informe que nosotros hicimos de la Cámara de Diputados? ¿Por qué hasta hoy no vemos el certificado de estudio? ¿Por qué hasta hoy no vemos la copia del título oficial? Porque nosotros, todo lo que estamos diciendo, nos estamos remitiendo a la información enviada por el Ministerio. Al respecto. Con muchísimo gusto vamos a remitir, pero te cuento más. Esto ya se remitió en el 2020. Escúchame. Pero con mucho gusto, cuando nos llegue el pedido, yo por lo menos no lo vi. El pedido llegó hace rato, o sea, el ministerio, yo no lo vi. Pero te cuento, y vamos a remitir lo mismo que se remitió en el 2020 a diputados, a senadores, al jurado de enjuiciamiento, inclusive fue a Auditoría General del Poder Ejecutivo. Acá usted tiene que explicar cómo un día que estaba cerrado el Ministerio de Educación. Hay que señalar también que el presidente del Congreso igualmente fue abordado. Silvio Velar, en pleno pasillo del Parlamento, decía: Rivas tiene que ser el más interesado en aclarar su situación, entre otros aspectos. Nosotros, por eso, le exigimos al compañero Hernán Rivas que él sea el primer interesado en aclarar justamente la legalidad de su título. Y en ese sentido yo te contesto, yo debo escuchar el criterio del órgano rector, y el órgano rector en este caso es el Ministerio de Educación. Si el Ministerio de Educación dijera: miren, este título es falso, no corresponde, entonces vamos a tomar inmediatamente las medidas correctivas. Pero esa no fue la explicación hecha por el ministerio. Pero no protección arriba. Yo no estoy hablando de protección. Sencillamente debemos circunscribirnos a lo que dice las normas. Aquí se tomó una decisión política de llevarlo a él. Si él decidiera, es una cuestión que le compete a él. Tampoco quiero erigirme en el juez de mi colega, no tengo ese rol. ¿Tiene el rol de protector? No, usted querrá decir eso. Finalmente, usted sabe, un cuerpo colegiado se maneja con las mayorías y yo soy apenas el primero entre mis pares. Bueno, y lo último de este caso, hace instantes la fiscal Casey Jiménez también radicó a través de abogados una denuncia penal ante la Fiscalía contra Hernán Rivas y contra otros 2 miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados por tráfico de influencias y producción de documentos no auténticos.